¿Alguna vez has sentido la necesidad de conectar más profundamente contigo? ¿Has buscado seguir algún camino espiritual para conseguir la paz interior? Soy Karen Carreño. Anímate. Quise ser monja a los 15 años. En ese momento me agarró y hasta se lo dije a mi papá. Mi papá se rió y me dijo, ¿te va a durar 5 minutos? Sí, me duró 5 minutos. Que todo viene del quinto elemento, que es el amor. Tuve un tumor en la tiroides hace un año y cachito, del tamaño de una pelota de golf, 4 centímetros de diámetro, porque me fui a hacer un check-up por primera vez en mi vida. Que esto es importante porque sé que ustedes que están viendo esto les va a servir. No me da miedo morir, nada, estoy lista. O sea, tengo muchas cosas por hacer, he tenido una vida muy hermosa, estoy muy agradecida. No me da miedo morirme, pero obviamente pensaba, no me quiero morir antes que mi mamá, porque no aprendí mi lección. Entonces ahora lo único que hago es ponerlo en un lugar bonito porque obviamente tenía cosas buenas, quedarme con eso. A mí me costó mucho tiempo perdonarme porque sentí que era mi culpa. Me veo en el espejo y me caigo bien. Vivimos en una sociedad donde todo el tiempo nos juzgan, ¿no? Tú empiezas a conectar contigo, vas a entender tantas cosas. Soy Mariana Seoane. Anímate. Bienvenidos a mi segunda temporada. Mariana Seoane, o sea, de verdad que estoy muy emocionada de verte, tenerte aquí. Gracias por venir. Un placer para mí también. Gracias por esta invitación, que además viene a través de gente muy querida, ustedes lo saben, y qué bonito, porque creo que esta va a ser la entrevista más especial. Yo también creo. Todo el mundo conoce a Mariana como la mujer fuerte, valiente, irreverente, pero yo quiero conocer a otra Mariana. Yo quiero hablar de otra Mariana y de hecho quiero empezar por darte un detalle que normalmente lo hago al final y le doy un detalle a todos mis invitados y quiero dártelo a ti al principio. ¡Ay, wow! Mira, unas malas. Es una mala de ojo de tigre. Ojo de tigre además. ¡Ay, wow! Que aleja las malas energías y atrae las buenas vibras. Gracias. ¿Qué sentiste cuando lo viste? ¿Qué te vibró esa Bueno, protección? primero me entró esa sensación que sientes como la piel erizada, que sabes que viene con una energía y que con ese amor que me lo estás dando, porque me estás dando algo para protegerme, para cuidarme, uno que está tan expuesto como tú, a tanta gente, pues bueno, más que para hablar de energía, no voy a hablar de nada de baja vibración el día de hoy. Vas a hablar de todo, vamos a hablar. De todo lo hermoso que existe, porque existe, y esto tendrá un lugar muy especial. Me lo voy a poner muchas veces, y si no en tu casa, ojalá en otra oportunidad, para que también entiendas un poco por qué esto es tan especial. ¿Qué haces tú para protegerte de esa energía tan hostil en este medio tan fuerte en el que estás? Todas estas pulseras han sido regalos de fans, de mi prima hermana, de amigos. Siempre me cuelgo, todo lo que me dan de protección lo recibo porque siento que todo es una diosidencia, ¿no? No es una casualidad. No, por algo me lo dan. Y cada una va cumpliendo cuando se rompe, ya está, me protegió de algo. Siempre he creído mucho esto y desde niña pues he tenido como capacidades diferentes, ¿no? Hace muchísimos años, yo tenía, que será, como 20 años y viendo un atardecer me fundí con el sol y entonces estuve con Dios, que es una energía, y eso fue tan fuerte porque la persona que estaba al lado mío entendió lo que me estaba pasando sin que yo hablara, porque me vino un llanto, de esos llantos de emoción. Y cuando tú dices me fundí con Dios, ¿qué fue lo que sentiste? Porque eso es ¿Sentiste como una la sensación. presencia de él? Estaba viendo el sol y sentí como realmente esto, como de pronto estar en todo y en nada, pero más bien su fuerza sentí a Dios. Supe que hay muchas cosas más allá de la muerte, sin duda alguna, ¿no? Y que todos los seres
que trascienden de alguna manera, su energía está siempre acá cuando uno los recuerda. Y cuando me pasó esto del sol fue tan brutal porque no tuve ni que decirlo. Estaba con una persona que era mi pareja en ese momento, que cuando vio lo que me estaba pasando se alejó y entendió todo lo que estaba pasando. Y cuando yo como que volví de ese trance, porque fue a lo mejor no sé cuánto tiempo fue, pero fue mucho amor y agradecimiento. ¿Qué es para ti la espiritualidad? Espiritualidad no es ser necesariamente religioso, para nada. No es lo mismo ser espiritual que religioso, me queda claro. El fanatismo de ningún tipo me gusta, nunca lo he compartido. Me parece que está increíble la gente que busca dentro de uno, porque no está fuera nada. Pero a mí sí me pasó eso con el sol. Y así me pasan cosas como con la electricidad. O sea, de pronto tengo lámparas en casa que de pronto empiezan a hablarme y digo, ok, aquí hay alguien. No, y sé, por supuesto, que ¿Y qué son... sientes cuando pasa algo así? Pues primero que nada lo veo porque luego digo, ay, ¿por qué no lo grabé, no? Pero es que dices, en esos momentos no puedes... Porque no me lo van a creer, ¿no? Sí, porque lo cuento y dicen, ay, está loca. Seguro andaba borracha porque como me he vuelto viral porque dije la verdad, porque me gusta el alcohol y sí soy borracha, ¿no? Pero buena la muchacha esa, sin duda. Y pues mira, la verdad es que ya me importa tan poco lo que opine la gente. Antes me preocupaba mucho. Ahora no. ¿Y hace cuánto comenzó ese camino de conocerte más hacia ti, más escarbar Pues, más mira, hacia adentro? yo creo que a partir de los 20 años, como que ya se me abrió esa ventana en mi ser, en mi interior, en mi alma, donde, ok, no tenía que contárselo a todo el mundo, pero yo lo viví. Con eso era suficiente para mí. Pero empezó una curiosidad. Curiosidad. Ahora, vengo de una familia que mi madre, te amo mamá, es católica y siempre muy creyente. Somos fanáticas, no está esa palabra, pero somos muy creyentes y Devotos. Devotos, pero gracias, de la Virgen de Guadalupe. También la guadalupana nos ha hecho muchos milagritos. Mi madre es argentina, mi padre es mexicano. Yo nací en una familia pues rodeada de amor, pero sí, me bautizaron, hice la primera comunión, todo esto de... Religioso, todo el camino religioso, Hubo un católico. momento, a los 15 años que quise ser monja. ¿Qué? A los 15 años. Ajá. Y me pero agarró tú en un momento como de, no sé, en ese momento me agarró y hasta se lo dije a mi papá. Mi papá se rió, me dijo, te va a durar 5 minutos. Sí, me duró 5 minutos. Pero era que estaba haciendo un colegio católico. Sí, iba a una escuela de monjas, pero fui una de esas alumnas que tengo una grata, tuvo una grata experiencia con las monjas. Okay. De pronto hay gente que habla muchas cosas, ¿no? También del tema religioso y de todo eso. Yo siento que hay de todo en la viña del Señor. O sea, hay gente que sí tiene, pues nació con las ganas de entregarle su vida a Dios y es muy respetable. Yo lo tuve un tiempo y siento que eso viene porque desde niña tuve como mucha fascinación por toda la historia de Jesús. Okay. Me parece que ha sido para mí el maestro más importante que ha pisado, sin decir que Buda también, ¿no? Pero sí, pero yo me identifico mucho con Jesús. Siempre tuve un tema con Jesús muy, muy fuerte. De hecho, ahí en su casa tengo un cuadro con una cara de Jesús hermoso, como siempre me lo he imaginado, no en la cruz, no sufriendo, sino con todas sus enseñanzas y su palabra. Y en estas experiencias difíciles que has tenido en la vida, ¿has sentido la presencia de él? Siempre. ¿Has sentido siempre ¿Cuáles han sido esas sacudidas espirituales de Mariana? Bueno, que tú digas, cuando me viene el tema del COVID, que es el mundo, ¡fum!, nos pasó a todos, ¿no? Ha sido una prueba muy grande.
yo, gracias a Dios, en ese momento me sale un proyecto en Estados Unidos, me voy a Telemundo a hacer una novela, que agradecí muchísimo porque dije, en medio, soy cantante también, entonces, pues obviamente todo eso estaba cerrado. Dios no me abandonó. Yo siempre he pensado que para que siempre haya abundancia en tu vida, siempre tienes que ver todo desde la abundancia, no desde la carencia, ¿no? Uh-huh. El vaso medio lleno y no medio vacío. Ajá. Entonces, justo 2 meses antes de esto que te estoy contando, me hablan de Telemundo para decirme que, pues, por todo lo que estaba sucediendo del COVID, iban a quitar las exclusividades y me dijeron, pero eso no significa que no nos interese trabajar contigo. Y yo, la verdad, lo tomé tan tranquila. Entonces, hablé y entonces le dije a María Vadillo en ese momento, que era quien estaba ahí, y le dije, María, pero no te sientas tranquila, todo está bien. ¿Cómo Okay. no? Pues esto es una cosa mundial, no me lo tomo personal. Me está Y afectando fluí, a todo el mundo. no, Sí. exacto, fluí, perfecto. A los 2 meses me hablan para decirme, te queremos en un proyecto acá. La misma empresa. Entonces, ahí fue inmediatamente, pues, eso fue consecuencia de una actitud que yo tuve. ¿Y qué actitud? Pues solté sin Positiva. miedo a Sí, quedarme sin nada. sí. Y dije, Dios proveerá. Pues como tengo tanta fe, es como sucede. Entonces, bueno, entonces me dan el trabajo, me voy a Miami. Mi mamá, malita de salud, resulta que llega diciembre, yo firmo con Telemundo, obviamente, un contrato de estos de que no puedo, obviamente, salir de Miami y todo, ya sabes, con muchas restricciones, lo normal. ¿Y tu mamá estaba enferma acá? Mi mamá estaba en México, todavía no estaba enferma del cáncer que le dio, pero, pues bueno, era la primera vez que yo estaba 6 meses sin ver a mi madre, ¿no? Entonces, iba a pasar, era un diciembre, ella iba a pasar Navidades conmigo allá a Miami. Y ese día en la mañana, para que veas cómo todo está conectado, ¿no? Porque también tengo un tema ahí con mi mamá muy grande, de muchísima conexión. Ese día en la mañana voy a hacerme prueba COVID, que todos los días no la hacían. Yo no tenía ningún síntoma. Todavía no estaban las vacunas, para que nos vayamos a 2020. Y veo que la chava del laboratorio me hace... Dije, no. Y me dicen, I'm sorry, you are positive. Y yo, Ok. ¿cómo? O sea, no, ¿cómo? O sea, el jueves llega mi mamá. Y tú ¿Qué no voy la a podías, y hacer? estaba enferma ya, y tú no la No, podías todavía no ver estaba así. enferma, pero llevaba 5 meses sin verla. Muchísimo. Para Y mí así eso era no una la podías eternidad, ver. porque además no podías ver a nadie, no podía viajar nadie, era un momento muy difícil. Bueno, entonces le hablo por teléfono y me dice mi mamá, mi amor, ¿qué tienes? Digo, ay, mamá, es que no sé. Salí positiva al COVID y me dice, yo también. Ay, Dios mío. ¿Y ella en y México? tu mamá estaba aquí sola? ¿Había Aquí en alguien que la México estaba cuidara? mi hermana, pero sabes cómo lo que colapsó todo. Colapsaron los hospitales, colapsó todo. De pronto le hicieron una prueba a mi mamá, salió positiva, por ende le vino un derrame cerebral. Estaba Buscando hospitalizada. hospitales, no había, entre contactos de amistades, más vale tener amigos que dinero, siempre lo he dicho. Y alguien, un amigo de mi papá, le consiguió un hospitalito donde todavía recibían a personas con COVID. Y mi mamá entró ahí y entonces lo último que hablo con Jimena, mi hermana, es gritando, se va a morir, la van a entubar, no la voy a volver a ver. Todos, o sea, como todo un drama así de... Y yo sola en Miami. ¿Y cómo hacías para controlarte en esos momentos? No, lloré como un perro. Grité, me enojé, porque como todo el mundo. Y llega un momento, Karen, donde es hermoso porque de pronto lloras y te sientes tan solo, pero sentí a Dios conmigo ahí. Puse una música esas que me gusta para
calmarme. ¿Cómo cuál? ¿Cómo qué? ¿Qué música? ¿Qué pones? Mantras. Sí, hay una canción de Lisa Gerard que se llama I Ask for Love, que es brutal. Ella era la vocalista de Dead Can Dance, un grupo de los 70s, 80s. Y puse esa canción y me abracé solita y me abracé pensando que alguien me estaba abrazando. Y después de un rato sentí paz en mi corazón y como si me hablaran dentro y me dijeran, no se va a morir tu mamá. Todo va a estar bien. Va a estar bien. Estos son como unos rituales que tú misma haces y que tú Siempre, misma has encontrado y cómo abordar los problemas de afuera, porque yo creo que lo que decías del principio, la espiritualidad, yo siento que es un camino, no es la religiosidad, no es eso. Y para todos lo abordamos de una manera diferente. Para ti, ¿cuándo comenzó ese momento de verdad de sentir que necesitas encontrar esta clase de rituales para ti, para sentirte tranquila? Porque no hay un día que yo me levante sin prender incienso, sin prender mis velas. Tengo altares en mi casa, todos combinados, no me importa si me dicen, yo creo en todo. Creo en todo. ¿En algún momento dejaste de creer? No. ¿Hubo algún momento que has sentido que la fe se te ha ido al piso? Jamás. Por más de que hayan sido muy difíciles las circunstancias. No. Yo creo que ese fue el momento más difícil que he vivido hasta el día de hoy, porque estaba sola, porque sentí que en verdad a lo mejor no ver a mi mamá nunca más y de esa forma. Y ni siquiera sin saber si poder viajar. No puedes ni viajar, no puedes agarrar un vuelo y estoy a 3 horas, pero no se podía. Y a los 2 días de yo estar tranquila, de pronto veo que me entra una videollamada de un número que no conozco y era mi mamá. Y me dice, mi amor, te hablo del celular de una enfermera muy linda que está aquí, que creo que fue Yadira, una enfermera que conoció ahí, y fue ahí donde dije, sí, claro, Dios existe. Y la fortaleza de ella, ¿no? Y entonces me miraba y me decía, te dije que no me iba a morir. Y no me lo dijo. Tú lo sentías ya, pero me lo dijeron. Entonces siento que todo está conectado y que sí, por supuesto, que hay algo muy poderoso y que todo viene del quinto elemento, que es el amor. Y hablando de lo que dices que todo está conectado, ¿Mariana cree en el karma? Sí, 100%. ¿Cómo es el karma? ¿Cómo lo crees? Pues yo creo que como todo en la vida, ¿no? El karma es las actitudes equivocadas que podemos tener los seres humanos. A veces queriendo o a veces sin querer, ¿no? Porque a veces no quieres dañar a alguien y lo dañas. Pero eso sí tiene una consecuencia. El dharma es todo lo bonito que tú das y todo lo bonito que se te regresa. El karma es como lo malo que tú hagas se te regresa y se te regresa siempre donde más duele. Eso es lo que yo pienso del karma y el dharma. ¿Y sientes que en algún momento tu vida ha pasado eso? ¿Se te han regresado las cosas? Soy un ser humano, vine a seguir aprendiendo. O sea, si no, yo creo que ya estaría listísima para irme. ¿Y cómo abordas cuando pasan esas cosas? Con responsabilidad. O sea, si me voy a meter con una persona que está casada, sabes que en algún momento algo malo va a pasar. Eso se me va a regresar con lo que más me va a doler en un momento de mi vida, sin duda. Pero yo también, bueno, entre todas las cosas que tú dices, yo también creo en todo, en muchas cosas, y también he creído o he estudiado mucho el Kabbalah. Uh-huh. Y para ellos el karma, de hecho, es una oportunidad de hacer las cosas bien. O sea, si en algún momento lo hiciste mal y viene y se te presenta de nuevo así, ya es lo vas la a evitar oportunidad para hacerlo bien y para corregirlo. No lo ven tanto como un castigo, como que tú hiciste esto y en 5 años se te va a volver peor. No, al contrario, si se te presenta esa oportunidad que aquella vez no la resolviste bien, pues esta vez resuélvela de mejor manera. Por eso, ni siempre ni nunca.
Son palabras que deberíamos de quitar de nuestro vocabulario. Porque basta que digas, yo nunca he, para que la vida en ese momento te diga, ay, mi amor, toma. Y esto de, ya lo hice, por ahí pasé, no lo vuelvo a hacer, cuidado. Muchas veces tenemos que tropezar con la misma piedra para aprender la lección. La lección. Entonces, no sé, soy un ser humano, me puedo equivocar miles de veces, pero intento actuar de la mejor manera porque sí sé cómo el universo funciona en eso, a esa energía, a eso que das. Y bueno, esa vez pasó con tu mamá. ¿Y a Sí. ti personalmente te ha sacudido algo que la vida te haya puesto en un momento muy, muy fuerte? Tipo, Un accidente, una enfermedad, ay, una gracias a cosa, Dios. Bueno, cosas sí, tuve un así. tumor en la tiroides hace un año y cachito. Un tumor en las cuerdas, en la En la tiroides. tiroides, sí, Ok. aquí, del tamaño de una pelota de golf, 4 centímetros de diámetro. ¿Y cómo te enteraste de eso? Porque me fui a hacer un check-up por primera vez en mi vida. O sea, por primera vez en tu vida. Sí, un check-up de todo completo. Pero te estabas sintiendo incómoda, estabas sintiendo que no estabas a full. Sentía, por ejemplo, sí que en los conciertos, cuando cantaba mucho o eran largos, de pronto muy rápido me quedaba ronca, pero no tenía ningún dolor, no tenía ningún nada que me avisara. Entonces fui a hacerme este check-up, que esto es importante porque sé que ustedes que están viendo esto les va a servir. Ya cuando uno pasa a los 40 años, tiene que hacerse un chequeo porque las cosas peligrosas no avisan. Y tú tampoco te lo esperabas. O sea, imagínate para ti que eres actriz, cantante. Sí, una pues, noticia pegaba de mis cuerdas esas. vocales. O sea, estaba a nada de la carótida y de las cuerdas vocales. Entonces resultó que gracias a que me hago ese check-up, una chiquilla me toca así y me dice, ay, no, a ver, aquí. Me dijo, oye, tienes un tumor, un nódulo, no me dijo tumor, un nódulo muy grande. Ve otra vez imagenología con esta receta, que te hagan un ultrasonido de tiroides. Ahí se veía perfectamente y entonces el radiólogo ya me dijo, no, si está grande, ve a atenderte esto ya. Y entonces, bueno, ahí está la prueba, ¿no? ¿Cómo asimilaste esa noticia, por favor, ese día? La verdad, en ese momento, como que a mí me pasa esto, no me da miedo morirme, nada, nada. Estoy lista. O sea, tengo muchas cosas por hacer, pero he tenido una vida muy hermosa. Estoy muy agradecida por la vida que he tenido, por los padres que escogí, por mis hermanas de sangre, por la familia escogida, porque he logrado mis sueños. Quizá me faltan otros, pero... Bueno, pero tú has hecho de todo, pero todo. sí, no sé, o sea, como que no hay, como que no me da miedo morirme, pero obviamente pensaba, no me quiero morir antes que mi mamá. Claro, el dolor de dejarla. Y que mi ya. papá. Claro, tengo mis 2 padres vivos, gracias a Dios. Ese era el miedo, ¿no? Y bueno, pues ya, ¿qué estuve haciendo? Estuve haciendo meditaciones que a veces me funcionaban, a veces no. Porque cuando uno vive con miedo, pues como el miedo es nuestro peor enemigo y juega todo el tiempo con nosotros, La cabeza. está ahí te la juega cabeza, la cabeza. estoy en la meditación, pero yo estoy pensando, Dios mío, por favor, y si me pasa esto, y si me quedo muda, y ya no voy a poder trabajar, y soy actriz, y soy cantante, y qué voy a hacer, y mi vida, ¿qué va a ser? Entonces como que de pronto decía, no, me decía la mente, para, stop. Deja de estar creando algo que no está pasando todavía. Entonces suelta y confía. Jesús, en ti confío, y me entregué. Esos son tus rituales. Esa manera de cambiar de una vez de... Estoy pensando negativo o cosas, o alguien está hablando de no, porque fulanito chocó y no hables de eso aquí. No, no quiero esas cosas. No vengas a mi casa a hablar. Ven a mi casa. Hablar bien, bonito. positivo. Y Dios me ha limpiado a toda la gente que ya no suma en mi vida. Y también eso estoy contenta, porque ha sido natural. Y así como dijiste al principio que crees más en las diosidencias, ¿sientes que de pronto eso fue una prueba
que llegó a tu vida, Sí. lo del Y además porque tumor. el chakra de garganta, tú sabes qué significa todo lo que me callé. Comunicar, sí, exacto, Ajá. expresar, Y además decir. yo que soy una persona así, que hablo tanto. Y No, aparte fue una de la... terapia importante. ¿Fuiste a Después, terapia? claro. Y también tomaste la parte médica, o sea, te tocó Tomé, hacer... tomé terapia de psicólogo y tomé con psiquiatra, estuve los primeros 3 meses solamente para que me nivelara mi ansiedad, porque 2 meses antes de la operación tenía muchísima ansiedad, no podía estar sentada, todo el tiempo estaba caminando, moviéndome, o sea, no era yo. Y pasaban por tu cabeza todos estos pensamientos que tenías que Claro, batallar en claro, el futuro. entonces dices, bueno, ¿a quién se los cuento? Pero no, y todo el mundo cuando quieres hablar te dice, no, pero piensa positivo. Claro, lo mismo, pero por eso siempre es bueno una persona que no sea ni tu familiar ni tus amigos, quien te pueda escuchar a veces, porque ve las cosas de una manera más objetiva y no desde el conocerte o que creen conocerte. O de pronto juzgarte o criticarte. Nunca me da miedo eso, pero creo que para eso son buenos los psicoanalistas. Porque las respuestas todas las tienes tú. Es hablar con alguien que ve tu caso y te dice, bueno, ¿y esto qué te está diciendo? Como que te ayuda a escarbar un poco más hacia Ajá, ¿qué adentro. fue lo que pasó? ¿Qué te callaste? ¿Qué fue? Y ya supe todo. En ese momento hice un trabajo conmigo, escribiendo qué fue todo lo que me callé en este tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaría formándose ese tumor? Sin duda alguna, cuando me vacuné, yo sí creo que las vacunas me superpotenciaron eso, porque tuve 3 vacunas. Después, porque si no, los proyectos donde yo estaba, si no tenía la vacuna, pues no. No te Y aceptaban. me tocaron 3 proyectos seguidos en Miami y ahí fue que tenía que vacunarme sí o sí. Entonces me vacuné. Eso creo que a lo mejor aceleró un poco, como que... Y ya después yo hacía así el cuello y ya me lo veía. Ay, Dios mío, ¿cómo hacías de verdad para sacar las fuerzas? Por eso te pregunté antes, ¿en algún momento dejaste de creer todo este psicoanálisis? ¿Encontraste las respuestas Encontré muchas que respuestas. querías buscar o te Sí. impresionaste? No. ¿Llegaste? Lo que pasa es que yo tuve una relación muy tóxica durante 5 años y con una persona con quien nunca tuve comunicación. ¿Y por qué seguiste ahí? Porque no aprendí mi lección. Entonces ahora lo único que hago es ponerlo en un lugar bonito porque obviamente tenía cosas buenas, quedarme con eso. No tengo nada que perdonarle a él. A mí me costó mucho tiempo perdonarme porque sentí que era mi culpa. Fue tu elección. Ajá. Entonces dije, ¿qué fue? Eso, y sumado a que a lo mejor no podía sacar todo lo que estaba viviendo mi madre, también con su enfermedad. Se me juntó como todo un poco. ¿Ves como cuando decimos en México, te llovió sobre mojado? Sí, más o menos. Pero me entregué y confié y dije, bueno, si la decisión de Dios es... porque antes de entrar al quirófano le dije a todos, ok, si no regreso, los amo mucho y si regreso, voy a echarle ganas a todo, pero si llego a tener alguna enfermedad complicada, no van a decidir por mí, es mi cuerpo, yo voy a hacer lo que yo quiera con él. La verdad me impresiona mucho lo fuerte que eres, pero me imagino que toda esta fortaleza tuvo que haber sido por muchos procesos que pasaste. ¿En qué momento dejaste de tenerle el miedo a la muerte, como lo dices así? Pues yo creo que cuando pasó eso del COVID, cuando estuve sola, cuando entendí que puedes tener el peor diagnóstico y teniendo una buena actitud y no poniendo tu energía en la enfermedad, sino tu energía en cómo veo a Mariana más adelante, y yo trataba de verme sana. Y sí, cantando. Proyectarme. Ya sin Claro. eso ya sana. Entonces, claro. Entonces, obviamente somos eso.
somos energía. Todo lo que tú crees, lo creas. Entonces, si mi mente está positiva, en lugar de estar pensando, me voy a morir, ¿qué voy a hacer? Entonces, saliendo del quirófano, me acuerdo que el doctor me apretó el dedo gordo del pie y me dijo, dale gracias a Dios, fue benigno tu tumor, no te Ay, quité Dios mío. ni siquiera la otra parte de la tiroides, te dejé y tienes la otra perfecta, no te voy a dar ningún medicamento, no tienes nada, pero aquí afuera está esperándote tu psiquiatra. Ay, ya te seguías otra terapia, ya otro camino también. No, bueno, porque lo que él quiso decirme es que, claro, sabiendo todo lo que había pasado, un poco hablé con el doctor antes de entrar, el que me operó, y fui a ver a 4 doctores, pero me convenció él porque él atrás de su computadora, no al frente, tenía una imagen de Jesucristo. Y entonces dije, es él. Eso te dio a ti la Sí, afirmación. siempre nos mandan pruebas, ¿eh? Todo el tiempo tenemos pruebas, a veces no las queremos ver. Tú pides pruebas y las tienes. ¿Tú te levantas así en las mañanas? Sí. ¿Tú ves las señales así? Todo el Porque tiempo. yo creo que yo también siento 100% eso. Y es lo que más le pido, también soy muy creyente y lo que más le pido a Dios siempre es que me afine la intuición, y lo he hecho más desde que tuve una bebé, porque pues obvio la responsabilidad de tener la vida de alguien, ¿no? Pero siento que sí, Dios es así, o sea, te pone las cosas ahí y a veces no lo ves. Y hasta el hecho de que llueva y no puedas salir de la casa a hacer lo que tenías que hacer, también es una señal. También, por algo es. Y tú vives tu vida así. Sí. Siempre pienso bien. Mira, soy de las personas que, aunque digan, mira, hay gente que me dice, es que tú lo encuentras todo lo bueno a las personas. Pues sí, porque la gente no es ni mala, ni buena. Somos seres que venimos a evolucionar a esta tercera dimensión y ¿no? a tener lecciones. Entonces, finalmente, sí eres lo que tú vas trabajando en ti y lo que te marcó en tu niñez. Claro. Por eso nosotros, El cúmulo de las por eso los experiencias. mandamientos dice honrarás a tu padre y a tu madre, porque en realidad uno los escoge. Sí, En el también catolicismo siento nos eso. dijeron no existe la reencarnación porque igual te reseteas. Antes de venir a esta encarnación, sí creo en que las almas se vuelven a reencontrar. Total, yo también. O sea, creo yo en también todo creo eso. que van en manada. Entonces, honrarás a tu padre, a tu madre, todo eso, ¿entiendes? Entonces, todo te van cayendo en los 20 de todo y veo mi vida y digo, qué afortunada soy. Vine de unos padres que me aman. He podido ser una mujer independiente. He podido hacer lo que he querido. He amado intensamente. Me han amado intensamente. Quizá lo que me falta es ya tener a la persona con quien caminar la vida. Ya no quiero ser mamá. Tuve un tiempo, congelé mis óvulos. Ya no quiero. Se vale. Voy a cumplir 48 años. Porque yo ahorita estoy viviendo el proceso con mi mamá de volver a... Es una niña ahora. Ok. Y la tengo conmigo en mi casa viviendo. Tú siempre has estado con tu madre, ¿no? Siempre. Solamente viví sola como 6 meses. Me compré una casa. ¿Y qué otra cosa, qué otro sueño tiene Y luego María? me sentía Tendría sola Mariana? como un perro y dije, no, ya no. Me traigo a mi mamá conmigo. Sí, me regalaron un perro, gracias a Yelen y Laura por mi perro, Albertina, que es el amor de mi vida. De perruno, ¿eh? ¿Qué otro sueño tiene Mariana que quiere cumplir? Pues quiero encontrar a esa persona con quien caminar la vida así hermosamente, disfrutarla. Soy una persona que soy muy sibarita, disfruto los momentos a tope. Me gusta disfrutar comiendo, me gusta beber, me gusta bailar, me gusta reír, me gusta, no sé, disfruto todo. Me encanta el sexo, claro que sí. ¿Qué te da paz, Mariana? Bueno, me da... Me acordé ¿Por qué? del otro día Cuéntame. que me preguntaron en una entrevista, oye, ¿qué estás buscando un nombre? Y yo, que me dé paz. Paz también. Pero en realidad, de todo, ¿no? ¿Qué me da paz? Tener tranquila la conciencia. Acostarte en las noches tranquila con Sí. que... No me gusta deberle a la gente. No me gusta, no sé, creo que si yo me pudiera definir en una palabra, sería generosa. Esa sería una palabra que me define, porque soy generosa
en todo. O sea, yo me entrego. Yo antes que pensar mal de alguien, pienso bien, hasta que me demuestren lo contrario. Para mí la persona es inocente hasta que demuestre su culpabilidad. Para mí la gente es buena antes que es, ¿no? Y hay gente que actúa al revés por cómo le ha ido en la vida. Y a mí me ha pasado de todo, pero yo sigo creyendo. Y me voy a seguir enamorando. Y voy a seguir viviendo intensamente porque yo nací para eso. O sea, gente que tiene otras vocaciones y otras cosas. Y bueno, pero ya con este nivel espiritual que tienes y con todas estas vivencias que ya, o sea, ¿cómo te imaginas a ese hombre que esté a tu talla? Porque de verdad eres un mujerón con mucha personalidad, con una mezcla muy grande, pero también tienes, y gracias de verdad por abrirte de esta manera, porque esta parte vulnerable tuya y esta parte espiritual tuya te hace mucho más linda y mucho más valiosa. Pero entonces, ¿cómo te imaginas a ese hombre, por lo menos? Pues va a ser alguien muy parecido a mí. Que compagine bastante con tus y gustos. Que me ayude a equilibrar. Porque necesito a alguien que sea muy como yo en lo espiritual, pero que me nivele. Porque como ves, soy una persona intensa, entonces necesito a alguien que sea un poco menos intenso que yo. Un poco. O que me diga, bueno, ya párale, vámonos a dormir. Porque si no, un desastre. ¿Sabes también que quisiera saber? Has vivido toda la vida para ser una celebrity, ¿no? Desde muy joven y has hecho pues actuación, canto. Si no hubiera sido eso, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? Bailarina. Siempre tendría que ver con el arte, algo que 100%. Siempre ha tenido que ver con... 100%. 100%. ¿Y algo que te falte hacer en el mundo del arte? Quiero internacionalizarme más. Quiero, como ahora estoy componiendo mis canciones, entonces ya tienen mucha alma. Entonces ya son diferentes. Para mí no tiene nada que ver la comparación, porque tú eres madre, yo no, pero para mí una canción que nació de mis sentimientos es como un hijo. Sí, eso. No, entonces me involucro en toda la producción, en todo. Me siento responsable y privilegiada de llevar mensajes de amor a la gente. Tengo el trabajo más bonito del mundo, que es poderme parar en un escenario y llevarle música a la gente. Y la música es el idioma universal que nos conecta a todos, que nos hace vibrar y que siempre y canto cumbias. Entonces imagínate lo que es la música que te hace bailar. Te hace expresar otra cosa. Toda la música es hermosa, pero no, que la gente de pronto tiene los peores problemas, pero va a un concierto y por lo menos en esas 2 horas se olvidó de todo. Me siento una afortunada. La verdad que sí. Y como puedo, siempre doy mensajes de amor. Soy muy coherente en mi vida porque lo que ves es lo que hay. No soy esa que se pone frente al micrófono. Eres genuina. Soy genuina. O sea, no es como que soy aquí de una forma y después me comporto de otra. Y a veces critican mucho a la gente que es así, no, tan frentera, pero yo prefiero que sean así. ¿Por qué dijo, se hizo viral porque dijo que es borracha? Y yo decía, bueno, a ver, vamos a Pero definir. soy buena muchacha. Pero buena muchacha. Pero a ver, para mí borracha es una persona que le gusta tomar. Alcohólico es la persona que tiene que tomar diario. Soy alcohólica también. Yo creo que para mí borracha es el que se comporta mal cuando consume alcohol. Porque está bien el que toma, yo no le veo problema que tome, que tome sus vinos, pero el que se comporta mal y tiene malos actos bajo el efecto del alcohol, yo creería que ese sí es el borracho. Sí, puede ser. También lo que pasa es que no hay una palabra que, ¿cómo le dirías tú? ¿Me gusta beber? ¿O le gusta beber? Si tú fueras yo y te dijera, Mariana, ¿qué te gusta? Y tú vas a decirme qué te gusta. A mí me encanta mi vino todos los días. Me encanta mi vino con la cena. Diría, le gusta el vino todos los días, dirán, es alcohólica la niña, porque toma todos los días. Bueno, ok, pero a final de cuentas tienes razón. También es como cultural, porque mira, los italianos toman vino todos los días, y los españoles también. Los españoles la cerveza y los argentinos en la tarde, también. Exacto. Fernet con Coca-Cola. Digo, no puedo decir marcas con Coca, pero bueno, en fin. Pero yo prefiero esto, de verdad. Yo también.
un libro abierto, Ya. que seas genuina, que seas frentera, prefiero Ya. eso. Y el hombre que va a llegar a mi vida o que ya está ahí, sabe que esto es lo que hay. O sea, ya no quiero, no me interesa conocer a alguien y mostrar la mejor versión. No, ya tengo una edad de que estoy tan contenta conmigo, me caigo bien. Si es flaco, si engordo, si estoy bien o estoy mal, o me veo en el espejo y me caigo bien. Pero tú sabes que eso, o sea, ese estado es muy difícil de conseguir para muchas personas. Sí. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando y que van a estar siguiendo este podcast? Un consejo de cómo llegar realmente a ser genuino y empezar a quitarse esas máscaras un poco y a, Híjole. ¿sabes? Es complicado porque vivimos en una sociedad donde todo el tiempo nos juzgan, ¿no? Seas una figura pública o no. Yo empezaría diciéndole a esas mujeres o a esos hombres que se amen. Empiecen a trabajar en ellos. La felicidad no está afuera, no te lo da nada exterior. Todo está dentro de ti. Si tú empiezas a conectar contigo, vas a entender tantas cosas. Es como abrir la caja de Pandora. Hay gente que no se anima a ver qué hay ahí adentro. A mí no me da miedo. Porque el proceso es doloroso también. No me da miedo. He hecho medicinas fuertes como ayahuasca una sola vez en mi vida. Fue tan fuerte y tan revelador y tuve un renacimiento. ¿Te sirvió? Sí, mucho, 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 mucho. Ahora, pregúntame si lo quiero volver a hacer. No. ¿Por qué? Porque fue muy fuerte lo que reveló. Fue fuerte, fue muy duro. En una noche hice 3 tomas, que además la planta te habla dentro de ti y te contesta como si estuviéramos así tú y yo. Entonces, fue un proceso tan fuerte que en este momento de mi vida ya no lo necesito. Hay momentos donde entro en meditación profunda, incluso en un temazcal, sin consumir ningún estupefaciente. Esos canales ya se me abrieron desde que hice ayahuasca. O sea, como que O yo sí creo me que sirvió. también cuando estás en tu casa y pones tu palo santo, todo te eso, no, sientas, te bueno, haces tu... bueno, también te bueno. llega el mensaje ahí, Todo. ¿no? Ya no necesitas Todo. de estos otros Ya no. ingredientes. Y no es juzgable. Hay gente que está buscando respuestas y muchas veces estas plantas como el peyote también o el San Pedro peruano, todas estas medicinas sirven porque son medicinas ancestrales, pero no son para todo el mundo. No, y también tienes que saber con quién la tomas y tienen que ser muy guiadas. No, muy porque... guiadas. Y yo tuve que hacer un detox de 15 días antes de hacerlo para que mi cuerpo estuviera lo mejor receptivo, lo más sano para recibir la medicina bien. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en tomar la decisión de hacerlo? 3 años me habían invitado y había dicho, ay, no. Y de pronto un día mi alma lo dijo. Es que te digo, la ayahuasca te llama. Estas cosas te llaman. Y un día yo sí no me me he habló una amiga y sentido me dijo, todavía. pum, no sé qué, pa, vas. Y le dije, órale, bueno, pues es tal fecha, 2 semanas antes nos mandan todo. Y lo hice con un peruano que se llama Michiro, que es muy conocido en México, en Malinalco lo hice. Todos muy protegidos, en un salón, él guiando todo, con música, una vela, cuarzos, explicándonos tu cubeta para que te la lleves vomitando, sanando todo eso. Claro. Es fuerte. Pero a mí me sirvió. Yo sí se lo recomiendo a la gente que tenga ganas de ver cuál es tu paraíso, cuál es tu purgatorio y cuál es tu infierno. ¿Tú crees que ya tienes más claro o tienes claro cuál es el plan de tu alma en esta vida? Sí. Sí. Yo sé que hablando de eso, de la generosidad, yo nací para servir a los demás. Por eso escogí esto y por eso si me preguntas entre la actuación y la música, prefiero la música. Porque Por en el la mensaje. música soy Mariana en el escenario, no soy un personaje. Claro, Entonces, entiendo. Voy a seguir ayudando a todo lo que a todos
a todos los que pueda. Creo que esa es mi mayor felicidad. Me gusta más dar que recibir. Me genera mucha más alegría. También hay que aprender a recibir. Se siente bonito, pero no hay nada como dar. De verdad que lo que me has dado hoy, este espacio, este tiempo, conocerte de esta manera, muchas gracias. Eso sí demuestra que tú eres generosa, es verdad. Ay, gracias, hermoso. Y bueno, yo normalmente siempre he dado ese regalito al final. A ti te lo di al principio, pero eso no quiere decir que no te vaya a dar regalito al final. Ay, que a ver si Te voy voy a a sacar otro regalito. Vamos. Por ahí me contaron que esto te gusta mucho. Me fascinan. Así que, ¿qué te parece si sacamos una cartita? Una tú y una yo. Vale. Ok. Están hermosas. Estas no las había visto. ¿Esa para ti? ¿Esa para ti? Sí, esa es mía. Te la leo. Por favor. Ok. El poder de la oración. Pon esta situación en manos de Dios para que la mejore y la sane, y permanece abierto a los milagros. Los recursos ilimitados del cielo, el amor y las respuestas esperan tus plegarias. Asegúrate de actuar según la orientación divina que Dios te proporciona en respuesta a tus oraciones. ¡Wow! ¡Wow! La verdad que súper linda esta carta. Hermosa. Ahora tú. Te toca una, ¿verdad? Ahora me toca una. Va a ver, ¿quieres meterla ahí? A revolverlas un poquito como para que dé Energía. le demos la energía. Dios mío. Esto nunca lo hemos hecho, ¿eh? Esta es la primera vez en un podcast que hacemos esto. Me encanta. A ver, La que tú sientas. lee esa tú. Afronta tus miedos financieros. Cuando eres sincero contigo mismo respecto a tus miedos relativos al éxito o al fracaso, estos ya no pueden controlarte. Cuando enfrentas, qué fregón, ¿no? Tus miedos. Libérate de los temores ocultos exponiéndolos a la luz de la conciencia y te darás cuenta de que en realidad no tienes nada que temer. Y de que todos los triunfadores, ay, me puse chinita ahorita, y de que todos los triunfadores han luchado contra la falta de confianza en sí mismos antes de liberarse. Wow. Nos fue muy bien. ¡Súper! Muchas gracias. Al contrario, Muchas hermosa. gracias. Al Muchas contrario. gracias. Al contrario, Ay, gracias. una vez más. Qué cortito el tiempo, invíteme otra vez, por favor. Gracias, hermosa, por tu luz, por esa mirada tan hermosa. Sí es cierto que los ojos son el espejo del alma. Se notan, aparte que eres hermosa, pero tus Gracias. ojos hablan. Y bueno, pues sí tengan fe, porque la fe mueve montañas. Así es. Nos vemos a la próxima. Si te gustó este podcast, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales.